Hola a todos amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En esta ocasión traigo un video de ASMR de mitología, pero no es como los otros, porque en esta ocasión voy a hablar acerca de unos 11 mitos que me gustaron bastante, que encontré en internet. Es una pequeña reseña de cada uno y hablando un poquito sobre lo que intenta averiguar. Son mitos griegos. Entonces voy a contarle los 11 y la idea de este video es que ustedes me comenten en los comentarios de cuál les gustaría que hiciera un video en particular, explayándome un poco más y contando la historia completa, ¿cierto? Un video ya de 10-15 minutos solamente hablando de ese mito en particular. Por lo tanto, vamos a partir, son como 11 me parece. Por ejemplo, el primero es el origen del universo. También está Icarus. También está, me parece que Afrodita, ¿cierto? O Atenea. Bueno, no me acuerdo, está más adelante. Y cuando lleguemos ahí, vamos a contar esa historia. Por lo tanto, yo lo tengo aquí todo anotado porque eran 11, no podía memorizármelos todos. Entonces, empecemos con el origen del universo según los griegos. Empecemos. El origen del universo. En el principio existía el caos, el vacío primordial. Después se formaron las potencias elementales, Gea, la tierra, y Eros, el amor. El amor. El amor. Caos engendró a Erebos, las tinieblas, y a Nix, la noche. Y estos engendraron a Éter, la luminosidad, y a Hémera, el día. Gea engendró por sí misma a Urano, que es el cielo, y a las ninfas, que son las montañas, y a Ponto, que es el orden marino. El orden marino. Luego se unió a Urano y nacieron 6 titanes: Océano, Seo, Crio, Hiperión, Jápeto y Crono, y 6 titánides, que serían titanes femeninas: Tía, Rea, Temis, este nombre, Mnemosine, Febe y Tetis. Ambos formaron también a los cíclopes, vinculados con los rayos y los truenos, de nombre Arges, Esterepos y Brontes. Urano engendró a los Hecatónquiros, que es Coto, Briario y Giges, seres gigantes y violentos de 100 cabezas. Imagínense tener 100 cabezas. Pero Urano, que era el cielo, odiaba a sus hijos y los mantenía ocultos en el seno de la madre tierra, causándole gran sufrimiento. Gea deseaba vengarse, así que liberó a sus hijos y le pidió ayuda para matarlo. Ninguno accedió, excepto Crono, a quien Gea le fabricó una hoz, la hoz típica de Crono. Cuando Urano envolvió a Gea en la noche, Crono lo castró y arrojó sus órganos detrás de él. La sangre cayó sobre la tierra y la fecundó, formando a las Eríneas, que son las ninfas de los fresnos y de los gigantes. ¿Qué representa este mito? Representa el mito sobre el origen del universo, que pretende ofrecer una explicación sobre el inicio de las potencias elementales o fuerzas primordiales. Al mismo tiempo explica la relación de las potencias entre sí y el orden natural de la vida, percibido antiguamente como caótico. Ese sería el primer mito y me comentan si quisieran saber más al respecto. Vamos por el segundo, que es el nacimiento de Afrodita. Según el relato de la metamorfosis de Ovidio, Crono castró a su padre Urano con una hoz que le había hecho, ¿cierto? Los órganos reproductivos de Urano cayeron al mar. Al contacto y roce con estos, el mar formó
espuma y engendró a Afrodita, diosa del amor y la sensualidad, quien emergió en un cuerpo de mujer adulta, poseedora de una belleza sin par. Con el soplo del viento, los céfiros, Afrodita fue llevada sobre una concha marina hasta dos paradas. La primera, Citera, y la segunda, la orilla de Chipre. Una vez en Chipre, Afrodita fue recibida por las estaciones llamadas las horas, quienes la condujeron a la llamada estancia de los inmortales. ¿Qué representa este mito? Afrodita es la representación de la belleza, del amor como erotismo y de la fertilidad. La diosa es de una generación anterior a Zeus y las demás deidades olímpicas. Al ser hija de Urano, el cielo, una de las potencias primordiales de la vida. Es por eso que Afrodita es tan importante. Continuemos ahora con el mito de el rapto de Perséfone. Perséfone era hija de Deméter, diosa de la agricultura, quien la había procreado con Zeus. Al crecer, su tío Ates, dios del inframundo, se empeñó en poseerla, así que la raptó un día en que Perséfone recogía un narciso. Deméter escuchó su grito desde el inframundo y la buscó. Incansablemente renunció a su divinidad hasta que Hades la devolviera. Como la presencia de Deméter entre los mortales hacía estéril la tierra, Zeus exigió la devolución de Perséfone. Muy bien, Zeus. Hades accedió a condición de que Perséfone se mantuviera en ayunas hasta salir del inframundo. Para tentarla, sembró el camino de rojas y suculentas granadas, que es una fruta, y la joven cayó en la trampa. Los dioses llegaron a un acuerdo. Cada año Perséfone debe pasar 6 meses con Deméter y 6 meses en el inframundo. Durante su ausencia, Deméter abandonó sus labores divinas y la tierra no da frutos, que vendría siendo el invierno. Significado de este mito. El mito de Perséfone se relaciona con los ritos del cultivo y el sembrado, y con las primeras ideas de que la creencia en la vida después de la muerte. El arreglo entre Hades, dios de la muerte y el inframundo, y Deméter, diosa de la agricultura, explica los ciclos del cultivo de la tierra. Es por eso que Perséfone se le ha asociado con el grano de trigo, cuyo fruto solo se produce al morir y ser cultivado. Desde el punto de vista arquetípico, la relación entre Deméter y Perséfone expresa el duelo de la madre ante la separación de la hija, que posee rasgos diferenciadores con respecto a los hijos varones. Me gusta mucho ese mito, la verdad, porque explica las estaciones del año, o bueno, por lo menos verano y invierno, o cultivo y no cultivo. Vamos con el siguiente mito, Crono y el nacimiento de los dioses olímpicos. Después de castrar a Urano, que es el cielo, Cronos no demoró en convertirse en el déspota, en un déspota como Urano. Tomó por esposa a su hermana Rea y procrearon a la primera generación de dioses, que son los que más conocemos: Hera, Deméter, Hestia, Poseidón y Ates. Resistiendo un levantamiento de sus hijos en su contra, Crono los devoraba tan pronto nacían. Cuando Rea engendró a Zeus, lo alumbró en secreto, o sea, no le dijo que había dado a luz a Zeus. Lo alumbró en secreto y lo entregó al cuidado de Gea. Luego, en vez de darle el niño
a Crono le dio una piedra envuelto en pañales, y este se la entregó sin percatarse del engaño. Perdón, se la tragó. Crono se comió la piedra. Al crecer, Zeus se hizo emplear como copero de Cronos. Un día le preparó al titán del tiempo un brebaje, tras el cual vomitó a todos los dioses. Los hermanos se unieron en contra de los titanes bajo el liderazgo de Zeus, a quien vencieron y desterraron al Tártaro, que era un inframundo por debajo del infierno. O sea, es el infierno del infierno, mira tú. De este modo, Zeus se convirtió en el supremo de los dioses. ¿Qué intenta explicar este mito? En primer lugar, este mito simboliza la domesticación de las fuerzas primordiales para dar entrada a los dioses olímpicos. Las fuerzas primordiales son percibidas como caóticas y monstruosas, y deben ser destronadas por otra idea de justicia, representada por el orden de los dioses olímpicos, ya que Zeus debe destronar el pasado para vivir y para que el mundo tenga continuidad futura. El pasaje es también una representación de la conciencia del tiempo histórico. Vamos con el siguiente mito, pero primero vamos a tomar un poco de agüita. Recuerden tomar agua, que es muy importante. Vamos entonces ahora con la caída de Ícaro. Ícaro era hijo del arquitecto Dédalo, constructor del laberinto de Creta. Ambos se encontraban retenidos en la isla, pues el rey Minos los había castigado por la fuga de Teseo. Como el rey controlaba las vías terrestres y marítimas, Dédalo diseñó un par de alas para cada uno. Algunas plumas fueron entretejidas con cuerdas y otras unidas con cera. Claro. Dédalo le advirtió a Ícaro que si planeaban muy bajo, el mar mojaría las plumas y no podrían volar. Y si tomaban mucha altura, el sol derretiría la cera y se desarmarían las alas. Padre e hijo escaparon, muy bien por ellos, pero después de varias islas, Ícaro tomó altura y el sol derritió la cera, provocando su caída al mar. Te dijeron, Ícaro, que te mantuvieras no tan cerca del sol. Significado del mito. Al igual que en el caso de Aracne, también desafió a un dios, Ícaro comete hibris, que implica creerse superior a los dioses y a la vez esperar aquello que no es posible. Por ende, Ícaro encarna la condición humana del exceso de confianza y la arrogancia que le impide ser cauteloso ante sus propias limitaciones. Pobre Ícaro. Famosa frase de no vueles muy cerca del sol. El mito. Vamos ahora a el mito de Eco y Narciso. Eco era una ninfa muy alegre y conversadora que entretenía a Hera, mientras el dios Zeus buscaba aventuras amatorias. Zeus siempre buscando aventuras amatorias. Cuando Hera se enteró de las infidelidades de su esposo, castigó a Eco. La ninfa ya no podría hablar por sí misma, sino que repetir las últimas palabras que escuchara. Asustado, la ninfa se escondió en una cueva junto a un estanque. Narciso era un joven de belleza inigualable, de quien se enamoraban tanto hombres como mujeres, solo para sufrir su rechazo. Un día caminaba cerca de la cueva de Eco y la ninfa se enamoró. El joven entró a la cueva y gritó: «¿Hay alguien aquí?». Y se oyó a Eco:
Luego dijo Narciso: ven, y la voz repetía: ven, ven. Eco salió con los brazos abiertos hacia Narciso, pero la rechazó, y Eco se consumió en la cueva. Pobre Eco. Némesis, diosa de la justicia y la venganza, contempló la escena y maldijo a Narciso. Cuando éste sintió sed, se acercó al estanque, vio su reflejo y se enamoró perdidamente de sí mismo, arrojándose sobre las aguas. Al morir, brotó en el estanque una flor llamada Narciso. Significado del mito. El mito de Eco y Narciso nos explica diversos elementos a la vez. Desde el punto de vista de la naturaleza, nos explica el origen del fenómeno físico del eco y el de la flor del narciso, pero simbólicamente nos explica la tragedia que subyace a las personalidades egocéntricas. Ese mito igual me gusta bastante porque explica elementos que conocemos como el eco. Siguiente mito. La manzana de la discordia. Cuando Peleo, padre de Aquiles, iba a casarse con la diosa del mar, Tetis, Zeus no invitó a Eris, la diosa de la discordia. Al enterarse, la diosa se presentó en la ceremonia, se acercó a la diosa Afrodita, Atenea y Hera, y dejó sobre su mesa una manzana que llevaba escrita la frase: para la más hermosa. Las tres comenzaron a disputarse el presente y nombraron a Zeus juez del asunto. Zeus no aceptó, y en su lugar encargó a Hermes buscar a Paris, príncipe de Troya y pastor, para que tomara la decisión. Las diosas comenzaron a desfilar ante Paris y a hacerle promesas. Hera le prometió poder y riqueza, Atenea sabiduría y triunfo en las guerras, pero Afrodita le prometió el amor de la mujer que eligiera, con lo que obtuvo la manzana. Paris le pidió el amor de Helena, hija del rey de Menelao de Esparta, a quien raptó, desatando la guerra de Troya. Significado de este mito. El mito de la manzana de la discordia representa el origen de la división y la confrontación. Las consecuencias de proceder de este modo no se hacen esperar. Una pequeña insignificancia desata una guerra terrible. Por eso, una interpretación sugiere que Zeus provocó deliberadamente la discordia para diezmar la población humana por medio de una guerra de Troya, de la guerra de Troya, en vista de que ésta había crecido demasiado. Vaya, Zeus es malvado por todos lados, parece. El rapto de Europa. Siguiente mito, el rapto de Europa. Europa era hija de Agenor, rey de las regiones de Sidón y Tiro, y Telefasa, náyade o ninfa de los cuerpos de agua dulce, la joven que poseía una belleza sin par. Se encontraba un día en la playa jugando con sus amigas. Zeus la divisó y quedó prendado de su belleza. Entonces tomó la forma de un toro, de un pelaje blanco brillante y enormes cuernos que recordaba a la luna, y se echó a los pies de la joven. Aunque al principio estaba asustada, poco a poco Europa se aproximó a la bestia. Lo acarició y una vez perdió el miedo, se sentó sobre su lomo. El toro se levantó de inmediato y echó a correr hacia el mar, mientras la joven gritaba y se aferraba a los cuernos para no caer. Una vez en Creta, Zeus poseyó a Europa cerca de unos bananos que, al ser testigos de la escena, fueron destinados a no perder nunca su follaje. ¿Qué significa este mito?
considerarse una representación de la expansión cultural de los griegos hacia el occidente, vaticinada como un signo positivo a través de la fecundidad de Europa. Pero también puede leerse este mito desde un punto de vista arquetípico. Zeus representa la seducción propia del acto amoroso. La seducción es aquí un acto de enmascaramiento de la propia identidad. Enmascaramiento de la propia identidad, la adopción de un disfraz, señuelo que atrae a Europa. Este modelo lo veremos repetir en otras escenas, como Leda del Cisne, que veremos a continuación. Básicamente nos representa de que todos fingimos de vez en cuando para poder seducir a alguien que nos llama la atención. Nos disfrazamos de alguien y de a poco vamos mostrando nuestros verdaderos colores. Leda y el cisne. Leda era una hermosa mujer, hija de Testio, rey de Etolia, y Euríptemes. Su belleza era tal que Zeus le deseaba con ardor. Un día Leda paseaba por la orilla del río Eurotes cuando divisó a un cisne que, perseguido por un águila, luchaba por su vida. En su bondad, Leda tomó al cisne y lo protegió, sin advertir que el ave era el propio Zeus transformado. Leda, pues, se dejó seducir por el cisne. Esa noche, la hermosa mujer puso un huevo. Algunos dicen que 2 huevos, el segundo de los cuales sería el esposo Tindareo, con el cual también se unió esa noche. De aquellos huevos nacieron por pares Pólex y Clitemnestra, y Cástor y Helena respectivamente. Significado del mito. Leda y el cisne encarnan un significado doble. Por un lado exaltan la pasión, la sexualidad y la sensualidad, pero por otro lado también es expresión de debilidad, expresión de la debilidad humana frente a la voluptuosidad de la sensualidad. Al igual que en el rapto de Europa, el pasaje de Leda y el cisne insiste una vez más en el principio de la seducción como la adopción de un disfraz que enmarcara al seductor y atrae a su presa para conquistarla. Qué miedo, ¿no? Vamos con el siguiente mito. Teseo y el Minotauro. Poseidón le concedió a Minos, el rey de Creta, un hermoso toro blanco, a condición de que lo sacrificara en su honor. Tan fascinado estaba Minos que aquel toro que sacrificó a otro ejemplar como sustituto, y Poseidón lo descubrió. Poseidón hizo que Pasífae, esposa de Minos, sintiera gran atracción por el toro. Pasífae ordenó al arquitecto Dédalo fabricar una vaca para esconderse en ella y acercarse al toro, tras la cual se unió a él y se embarazó. Vaya que turbio esta historia. Nació una criatura con cuerpo de hombre y cabeza de toro, llamado Minotauro. El Minotauro devoraba a quien encontraba a su paso y se hizo incontrolable al crecer. Entonces el rey Minos encomendó a Dédalo construir un laberinto para encerrarlo. Mientras se construía el laberinto, Minos recibió la noticia de que su único hijo, Androgio, había sido muerto por los atenienses. Entonces sitió la ciudad de Atenas y los obligó a pagar tributo cada 9 años, que consistía en sacrificar 7 doncellas y 7 mancebos al Minotauro. Teseo, hijo del rey de Atenas, Egeo, se ofreció como parte del tributo para detener el derramamiento de sangre. Como los barcos atenienses debían izar velas negras en señal de luto, le pidió que, si volvía con vida,
prometida izara velas blancas. Minos tenía dos hijas, Ariadne y Fedra. Ariadna se enamoró de Teseo y le prometió ayudarla. Le entregó un ovillo de hilo y una espada mágica con el hilo de Ariadna. Teseo marcó el camino de regreso y con la espada mató al Minotauro. Pero al volver a Atenas, Teseo olvidó izar las velas blancas. Egeo lo creyó muerto y desesperado se arrojó al mar que hoy lleva su nombre. Significado del mito. La interpretación más extendida de este mito sugiere que el Minotauro representa lo monstruoso, caótico, vergonzoso y maligno, que debe ser encerrado en un laberinto y a la vez clama por ser alimentado. Teseo es, por lo tanto, el héroe que lucha por superar el caos de los monstruos y restablecer el orden. Otra interpretación sostiene que el mito del Minotauro es expresión del periodo en que Creta fue dominado con respecto a Grecia occidental. Ahora pasamos al último mito, el mito de Ulises y las sirenas. Cuando el mito que cerca la Sicilia, cuenta el mito que cerca de Sicilia había unos seres marinos híbridos llamados sirenas, con rostro de mujer y cuerpo de ave, aunque erróneamente se cree que tenían cuerpo de pez. El canto de la sirena seducía a los marinos. La seducción provenía de las ondulaciones que proferían, ya que los hombres deseaban escuchar aquellos elogios de sí mismos. Su vanidad e imprudencia los llevaba a la muerte. Advertido por Circe, Ulises ordenó a los marinos tapar sus oídos con cera, pero como también sentían una enorme curiosidad por escuchar aquel canto, prefirió atarse a sí mismo a un mástil y pedir que la tripulación que ignorase cualquier súplica de desatarlo. Una vez en alta mar, las sirenas comenzaron su canto. Ulises se despertó, pero sus marinos obedecieron la orden. Ulises se desesperó, pero sus marinos obedecieron la orden y todos se salvaron. Las sirenas despechadas se arrojaron al mar. El cuerpo de la sirena Parténope fue llevado hasta la orilla, donde levantaron un monumento en su honor. Ese lugar sería llamado Parténope. Hoy es Nápoles. ¿Qué significa este mito? Ulises desea escuchar las adulaciones de las sirenas, pero no quiere morir presa de ellas. Tiene el sentido de la prudencia y la astucia, al igual que Zeus y Atenea. Allí es donde Ulises pone en marcha la astucia y consigue una forma de dominarse y al mismo tiempo complacerse. Este mito pues expone la relación entre la vanidad, la prudencia, la astucia y el dominio propio. Bastante buen mito, la verdad. Me gustó bastante. Y bueno, chicos, eso ha sido todo.